Saludos, mis queridos. Estamos contentos de poder a esta hora compartir este tema con toda la gente que nos acompaña a estudiar. El tema importante que tenemos en esta ocasión es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese es el tema del cual vamos a hablar hoy. El árbol del conocimiento del bien y del mal, colocado por Dios allí en el huerto. Así que vamos a estudiar en la Biblia lo que dice Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2 y el versículo 8 dice así. Génesis 2:8. Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Eso indica que el Edén no fue creado por Dios en la tierra. Dice que el Edén fue plantado. Mientras que viene narrando la creación en Génesis capítulo 1, donde decía, Jehová Dios dijo, y ocurrió, pasó, dijo, sea la luz, y fue la luz. Pero cuando habla del Edén, en el Edén, con respecto al Edén, allí dice, Jehová plantó un huerto en Edén. Así que entonces queda claro que el Edén no fue creado por Dios allí. Porque dice plantó. Mientras que con la luz decía, Jehová dijo, sea la luz, y fue la luz. Pero no dice a donde Dios dijo, sea el huerto de Edén, y fue el Edén. Así que entonces dice del Edén, Jehová plantó. Plantar es traer de otro lugar. Así que entonces el Edén no fue creado por Dios allí, fue plantado. Lo que dice del Edén sí es de que Dios hizo crecer árboles en el huerto. Dice el versículo 9 sobre el huerto de Edén, Génesis 2:9. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que entonces Jehová plantó un huerto en Edén, no lo creó, lo plantó, lo trajo, pero hizo nacer muchos árboles allí en el huerto de Edén. Y hubo dos árboles que hizo nacer. En el medio del huerto hizo nacer dos árboles. Dice que hizo nacer, dice, todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dos árboles interesantes. ¿Qué dice la Biblia que Dios le dijo a Adán y Eva con respecto a uno de esos dos árboles que hizo nacer en el árbol en el huerto que plantó? ¿Qué hizo Adán? ¿Qué hizo Dios con Adán y el huerto que plantó? Génesis 2:15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Así que ese árbol, ese huerto que Dios plantó, que Dios trajo, puso allí a Adán para que lo labrara y lo guardase. En ese huerto que Dios plantó, que hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice allí que puso al hombre, dice, para que lo labrara y lo guardase.
Y hay un mandato que Dios le dio al hombre. Génesis 2:16. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Mucho se ha hablado de este árbol, del árbol, no tanto se ha hablado del árbol de la vida, pero se ha hablado mucho del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay mucha gente que cree que este árbol era el árbol del bien y del mal, pero ocurre que no, que este árbol era solo del conocimiento. Así que tiene que quedar claro que este árbol no era el árbol del bien y del mal, sino que este árbol era el árbol del conocimiento. Hay una diferencia muy grande entre el conocimiento de algo y ese algo. Por ejemplo, la persona experta en preparar comida, en preparar recetas, en preparar banquetes, los chefs, la gente que cocina, ellos preparan una receta y eso se llama el conocimiento de un plato. No es el plato mismo. Usted no puede sentarse en una mesa con un cuchillo y un tenedor con una receta escrita en un papel. Eso es el conocimiento sobre un plato. Lo mismo ocurre con los arquitectos. Cuando los arquitectos van a hacer un edificio, ellos entonces hacen un plano. Ese es el conocimiento sobre un edificio. No es el edificio. La mente humana trabaja así, que necesita esa etapa. Primeramente necesita conocer los proyectos y entonces puede ejecutarlo. Así que en el árbol del conocimiento del bien y del mal, allí no se ejecuta el bien ni se ejecuta el mal. Porque en el árbol del conocimiento del bien y del mal solamente trata el conocimiento. Así que allí no hubo bien ni hubo mal. Por eso dice que hay otro árbol para el bien. El árbol del bien se llama el árbol de la vida. Entonces notemos que se necesitan dos árboles. Porque el primero es solamente del conocimiento del bien. Entonces después hay un árbol de la vida, que ese es el bien. Lo interesante es que el árbol del conocimiento del bien y del mal está dando el conocimiento sobre dos opciones, sobre la opción del bien y sobre la opción del mal. Y entonces Dios pone un árbol para la opción del bien. Pero algo interesante es que dejó la opción del mal y no vemos que Dios puso algo. O sea, no hay árbol del mal, mientras que hizo uno del bien, que es el árbol de la vida. ¿Qué es el árbol del conocimiento del bien y del mal? El árbol mismo solamente es un diploma. Hace la función de diploma, de certificado de graduación. Jehová lo que hizo con Adán y Eva fue que le dio una cátedra. Lo mismo que pasa con la universidad. Usted va a la universidad y si usted aprueba el examen le dan un certificado, un diploma. En el diploma mismo no ponen nada de lo que usted aprendió. Cuando los médicos se gradúan de medicina y la universidad le aprueba el rendimiento de sus estudios, le dan un diploma, pero en el diploma no dice cómo hacer cirugías ni tampoco cómo hacer diagnóstico. Lo mismo pasa con el diploma que se le da a la gente que estudia educación. Ahora ya puede ejercer. En el diploma no hay ninguna instrucción de cómo impartir clases. Así tampoco el árbol era sino solo un diploma. Lo que pasa es que allí eso era lo que Dios tenía a mano, era árboles. Y él lo que puso un árbol es como un reconocimiento, como una prueba física de que ellos se graduaron. Eso es lo que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es la manera que Dios tiene de decirle a ellos que ellos cogieron la cátedra del bien y del mal, que Dios los instruyó. Y el árbol es entonces lo que Dios deja como una prueba a ellos de que ya Él entiende que ellos se graduaron y esa es la prueba.
Mucha gente creyó que en el árbol del conocimiento del bien y del mal estaba el mal. Pero vimos que como en una receta, incluso en una receta química, una fórmula química, por ejemplo, de veneno, de preparar un veneno, la fórmula no envenena. Porque solamente son la lista de los ingredientes. Así también en el árbol del conocimiento del bien y del mal, como vimos, no hay ni bien ni mal. Porque solamente es el conocimiento. Así que queda claro que el árbol no es del bien ni del mal. La Biblia dice que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, Dios lo que hace a Adán y Eva es que los lleva a una escuela y los instruye diciéndole cuál va a ser el rol de ellos. Y el árbol es una muestra de que ellos tomaron la clase solo. El árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces, es solamente la preparación que Dios le da a Adán y Eva, diciéndole que ellos iban ahora a ser personas que tenían que tomar decisiones. Eso es lo que el árbol del conocimiento del bien y del mal lo convierte a ellos en seres morales responsables. Notemos que el hombre y los animales fueron creados el mismo día, el sexto día. ¿Por qué Dios creó al hombre junto con los animales? Lo que sí vemos es que mientras Dios hace al hombre junto con los animales, a los animales no le pone árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que entonces ahora el hombre creado junto con los animales, él tiene una peculiaridad con respecto a los animales. Y es que a él se le da una cátedra sobre el bien y el mal, y a los animales al resto no. Entonces el árbol del conocimiento del bien y del mal lo que hace es que le da al hombre una capacidad que los animales no tienen, y es que lo convierte en seres morales responsables. Cuando yo estaba enseñando a manejar a mi hijo, lo llevé a una escuela de manejo. Y cuando él tomaba la clase allí en el carro de la escuela, iba con un instructor al lado, manejando, tomando la clase. Él no tenía posibilidades allí de cometer errores, no podía tener accidente, no podía salirse de la carretera, de la ruta, no podía chocar con nada, porque el carro de la escuela tiene doble pedal, tiene un pedal para el alumno y tiene un pedal también para el instructor que va allí. Así que entonces si el alumno cometía error y se quería salir de la pista, el instructor pisaba el pedal y él no podía. Ahora la escuela me dijo, dice, nosotros no graduamos a tu hijo para manejar a menos que tú le des también una cantidad de horas de clase. Él tiene que tomar clase también en tu carro. Así que cuando fui a darle las instrucciones, le advertí, le dije, cuando tú vas en el carro de la escuela, tú allí no cometes errores, no corren peligro. Porque si tú te desvías y te sales y vas a chocar, o te vas a salir por un abismo o por un hoyo, el instructor no te deja porque él va a pisar el pedal. O sea, tú no tienes autonomía. Pero cuando va manejando en el carro mío, ya es diferente. Ahí tiene que tener cuidado porque en el carro mío, del lado mío, que soy el instructor, no tengo pedal. Así es que está entonces en peligro ya tú y yo. Debido a que quedó en tus manos porque yo no tengo pedal si tú vas a chocar y si te sales de la ruta. Así que cuídate para que no nos matemos ambos. Ahora, cuando él se graduó y le di su licencia, entonces ahora fue peor. Ahora él se va solo. Conmigo al lado yo no podía librarlo porque no tenía pedal si se desviaba. Incluso nos matábamos los dos, pero ahora si él va solo no tiene ni siquiera quien lo oriente. Ya le di la licencia. Eso es el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol mismo es solamente el cartón, la licencia. Solamente es que se graduaron, es lo único. Que a partir de ese momento ahora ya Dios ni los controla, pero ni siquiera está a su lado para decirle qué tienen que hacer. Así que ahora quedaron ellos con autonomía. Veamos algunos nombres que se le pueden dar al árbol del conocimiento del bien y del mal. Tiene muchos sinónimos. Uno de los nombres que podemos darle
al árbol del conocimiento del bien y del mal es, por ejemplo, riendas. Riendas. Eso ocurre con los caballos. Cuando alguien ya se monta en un caballo y le entregan las riendas. Y se usa mucho para la vida. La persona que anda desorientado suele hablarse de ello y decir que andan sin riendas. Es porque se sabe que riendas es control. Eso es el árbol del conocimiento del bien y del mal, es riendas. Si ellos se descontrolan, entonces van sin riendas, pero es un problema de ellos. Otro sinónimo del árbol del conocimiento del bien y del mal es libertad. Dios lo creó a ellos, libertad. La libertad pues tiene dos filos. Y es que usándola bien, a uno le va muy bien. Y usándola mal, le va muy mal. Por ejemplo, si uno viola la ley del gobierno, puede que lo maten o que lo encierren en la cárcel por mucho tiempo o que le pongan multas y tiene que pagar dinero. Si cumple bien, entonces nadie lo molesta y se le llama un ciudadano honorable. Eso es la libertad. Hay otro sinónimo que se le puede aplicar al árbol del conocimiento del bien y del mal, es mayoría de edad. En todas las naciones existe lo que se llama la mayoría de edad. Cuando los niños tienen 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11 años, y nosotros los padres tenemos que pensar en lugar de ellos, con quién salen, dónde van, a qué hora vienen, qué hacen, qué comen, qué visten. Pero ya cuando alcanzan la mayoría de edad, que en la mayoría de los países es a los 18 años, entonces ya no se puede controlar. Por ley ya ahora ya deben hacer sus cosas. Eso es el árbol del conocimiento del bien y del mal en el plan divino. Se le llama también libre albedrío, dominio propio, control propio, autonomía, carácter, determinación, responsabilidad, juicio. En mi niñez se usaba decir, los vecinos, bien, una expresión coloquial, una expresión allí rural, es que al niño cuando tenía 5 años, 4, 3, se decía, no tiene juicio. Pero cuando ya era grande se decía, ya tiene juicio. Decían, no le pongan asunto a ese niño porque no tiene juicio. Pero ya cuando tenía otra edad, se decía, tiene juicio. Eso es el árbol del conocimiento del bien y del mal, es reconocimiento de edad que tiene juicio, que puede juzgar. Hay otro nombre también que se le puede dar al árbol del conocimiento del bien y del mal, que se llama iniciativa. Otra es dueño de sí mismo. Otra es poder moral de decisiones. El poder moral de decisiones es lo que diferencia al hombre de los animales. También se le llama voluntad. Los animales hacen muchas cosas y no cometen errores. Pero ellos no planifican, no toman decisiones, sino que todos los toman por instinto. Así que el animal se dirige por instinto. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal es lo que Dios le dio al ser humano en lugar del instinto. Cuando los animales actúan por instinto, que siempre lo hacen, todo les sale bien. Cuando los seres humanos actúan por instinto, todo les sale mal. El instinto no se hizo para el ser humano, de hecho no lo tiene. Otro sinónimo es, el árbol del conocimiento del bien y del mal es que convierta al ser humano en dueño de sí mismo, independencia, ser moral. Colocaría al hombre por encima de los animales. También se llama administración. También se llama señorío. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Jehová le dio al hombre la facultad de señorear. Le dijo que señoreara.
sobre los animales del campo, sobre los peces del mar, aves del aire. Y también dice la tierra, señorear sobre la tierra, sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra, señorear. Eso es cuando se graduaron ya del conocimiento de la cátedra sobre el bien y el mal. Gálatas 6:7, Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice de la siguiente manera, en Gálatas 6:7, dice así, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Eso de que lo que el hombre sembrare, eso segará, también se le llama ley de causa-efecto. Lo que quiere decir es que en la naturaleza, en el universo, no es posible que se siembre tomate y que se coseche aguacate. El universo está todo diseñado mediante leyes perfectas, intocables, infalibles. Y esas leyes hacen que lo que sembramos, eso segamos. Así que eso es lo que Dios le dejó al hombre, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Le enseñó la mecánica del universo, cómo funciona el universo. Que menciona, trabaja mediante leyes y violarla, entonces tiene un costo. Eso es lo que significa el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es lo mismo que se le enseña a los pilotos, que se le enseña cómo es peligroso volar. Porque en el aire un avión pesa mucho, tiene mucho peso. Y si falla, se estrella. Así que entonces hay que instruir y darle mucha clase de aeronáutica a los alumnos, enseñarle mecánica de avión, porque es peligroso. Y entonces cuando se gradúa un piloto, ya se le enseñó el bien y el mal. Porque ya se le dijo las medidas que tiene que tomar para volar de una forma segura y el costo, la consecuencia de los errores y los descuidos, que está de por medio la vida. Eso es enseñar sobre el conocimiento del bien y del mal. Eso es lo que Dios le enseñó a Adán y Eva. Escuche, querido hermano y amigo que me escucha. Mucha gente ha dicho, ha creído, que el árbol del conocimiento del bien y del mal se puso en el Edén para probar al hombre y para probar su obediencia. No es así. Dios no prueba. Santiago dice que Dios no prueba a nadie. Lo dice Santiago capítulo 1. Dice de la siguiente manera. Dice así. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Así que Dios no prueba. Dios puso el árbol de conocimiento del bien y del mal, es solamente nada más para que Adán y Eva recordaran que ellos superaban a los animales porque tenían la facultad de hacer decisiones. Eso es todo. Mucha gente ha relacionado la caída de Adán y Eva con el árbol. El árbol del conocimiento del bien y del mal y la caída del hombre, la entrada del pecado, no tiene ninguna relación. Adán y Eva no tenían que comer del árbol. Simplemente lo hicieron porque quisieron. Y justo lo hicieron, justamente porque se le entregó. Cuando Eva iba a comer del árbol, Dios tenía poder para agarrarle la mano e impedírselo.
Y cuando Adán, que Eva le dio de la fruta del árbol, la Biblia no dice qué era, pero él la tomó y comió también de ella, Dios tenía poder para impedírselo. Y Dios no lo hizo simplemente porque ya le había dado el conocimiento del bien y del mal y le había dado el árbol, y eso implicaba ya que ya se graduaron de información del conocimiento del bien y del mal y que ya quedaba bajo su control su vida, que ya Dios no iba a manipularlo. Es la razón por que Dios no impidió que ellos comieran. Hay una declaración que la Biblia dice en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 dice así. Génesis 3:22 dice: y dijo Jehová, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Hay mucha gente que cree que el hombre se volvió ahora, como dice allí, como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, cuando comió del árbol. Mucha gente cree que Adán y Eva tenían que comer del árbol prohibido para conocer el bien y el mal. Y que cuando Adán y Eva desobedecieron, ahora pasaron a conocer el bien y el mal. Es un error. Adán y Eva no pasaron a conocer el bien y el mal cuando ellos comieron del árbol prohibido. No es porque ellos comieron del árbol prohibido que Dios dijo, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. No fue después que comieron, no fue porque comieron. El hombre no era como uno de nosotros. ¿Qué significa eso cuando Jehová dice como uno de nosotros? ¿Qué es eso? Indica que Dios aquí está hablando en plural. Dios se ha manifestado en la Biblia en 3 personas que llamamos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso Dios allí cuando está creando habla en plural. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26 está hablando en plural. Por eso también aquí está hablando en plural. Dice, he aquí que el hombre es como uno de nosotros. Está hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo. De las 3 personas de la deidad. Lo que quiero aclarar es que no es porque Adán y Eva comieron del árbol que Dios habla así diciendo que el hombre ahora es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal por el hecho que haya comido. No es cuando comieron que el hombre se puso como uno de nosotros, o sea, como Dios. Cuando Dios habló de crear al hombre, dijo que lo iba a hacer así, dijo que lo iba a hacer a su imagen y semejanza. Si el hombre no come del árbol del conocimiento del bien y del mal, hubiera sido así como dice, como uno de nosotros. Cuando el hombre recibió la cátedra, la escuela de Dios, recuerde que el árbol es el árbol del conocimiento. Conocimiento significa tomar clase, estudiar. Cuando Dios le dio esa clase, esa cátedra, ellos se graduaron, ya ellos pasaron a ser como uno de nosotros, o sea, pasaron a ser como Dios. Lo dijo Dios, no lo digo yo. Es Dios quien está hablando aquí en el versículo 22 que dice, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Eso, repito, no ocurrió porque comieron del árbol. Ellos eran así cuando Dios lo hizo. Cuando Dios lo creó, lo hizo. Dios dijo, vamos a hacer al hombre, dice, semejante a nosotros. Eso es lo que dice Génesis 1:26. Voy a leer. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El hombre no tenía que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal y pecar para alcanzar esa cualidad de ser como uno de nosotros, o sea, ser semejante a Dios. Fue creado así. Si no comía del árbol, ya él era así.
lo fue porque Dios lo hizo así y le dio el conocimiento. Así que entonces el hombre ahora superó a los animales, porque ahora el hombre, a diferencia de los animales, él fue creado el día sexto con los animales, fue creado un animal, pero ahora Dios lo creó a él, dice, con una facultad superior al animal. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree. Así fue creado, como uno de nosotros, dice la Biblia, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Así que el hombre fue creado así, y el hombre será así para siempre, los que se salven, como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Los que se pierdan, se perderán. Pero si el hombre no come del árbol prohibido, él hubiera sido así. Dios lo hizo así, como uno de nosotros. Escuche bien. Eso de decir aquí en Génesis capítulo 3, que Dios dijo, el hombre es como uno de nosotros, y está hablando de Dios. La Biblia dice entonces que Dios es creado como uno de nosotros, o sea, como Dios. La Biblia le llama a Dios al hombre. Le llama a Dios. En el Salmo 82. Vamos a leerlo. Salmo 82. En el Salmo 82 leemos así. Dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo jugaréis injustamente y aceptaré la persona de los impíos? Defended al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, librarlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tiniebla, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros dioses sois, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombre moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las cosas. Vamos a ver otra vez qué dice el Salmo. El Salmo 82:1 comienza así. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Así que entonces tenemos aquí a Dios y a los dioses. ¿Quién es Dios? Jehová Dios, Señor del cielo y de la tierra. Salmo 82. Él dice que juzga en medio de los dioses. ¿Quiénes son los dioses? Aquí dice. El Salmo dice quiénes son. Dice que Dios está exigiéndole, reclamándole a los dioses. Dice aquí. Dice que Dios les reclama en el versículo 2 a los dioses lo siguiente. ¿Hasta cuándo juzgaré injustamente y aceptaré la persona de los impíos? Defended al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, librarlo de la mano de los impíos. Es el reclamo que Dios le hace a los dioses, que juzguen. ¿Qué es juzgar? Juzgar en la Biblia es administrar. Aquí está diciendo que es juzgar. Millones de personas dicen que Dios controla, que todo está en control de Dios, que todo lo que se mueve con permiso de Dios, que Dios quien tiene que dar permiso y que todo se mueve con el permiso de Dios y que todo se mueve según la voluntad de Dios. Eso es un error, es de hecho basura religiosa. Dios no es un tirano y no creó al hombre para títere. El árbol del conocimiento del bien y del mal prohíbe eso. El árbol del conocimiento del bien y del mal facultó al hombre, le entregó las riendas
Los animales son títeres. Ellos tienen que hacer muchas cosas, aparearse, hacer su madriguera, buscar comida y de todo, pero no deciden. El árbol del conocimiento del bien y del mal colocó al hombre en una posición superior al animal. Por lo tanto, Dios controla a los animales todo, por instinto. Al hombre no lo controla. Lo mismo que le pasa cuando alguien aprende a manejar y le dan la licencia y ahora la escuela no lo controla. Cuando estaba aprendiendo sí lo controlaban, diciéndole dónde parar y dónde no, ahora no. La escuela que le enseñó a manejar no es responsable de los tickets de velocidad que le ponen a sus alumnos cuando se graduaron y se van. La escuela que enseña a manejar no es responsable de los accidentes y de las muertes de la gente cuando ya esa gente no se mató en el carro de la escuela. Dios no es responsable ahora de la vida de los seres humanos, de lo que a ellos les pase. El árbol del conocimiento del bien y del mal los hizo adultos. Dios no está en control. Dios está en control del sol, está en control de la tierra en su girar. Está en control, pero Dios no está en control de la lluvia. Dios no está en control de los huracanes, no está en control de los terremotos. Dios no está en control. ¿Por qué Dios no controla la lluvia? Porque la lluvia no está ahora como en el siglo pasado. Dios dejó lo que se llama un ecosistema, dejó muchos árboles, dejó que hubiera un equilibrio entre los árboles y la temperatura. Y el hombre, descontrolado, deforestó y ha cortado la vegetación. Y eso descontroló el clima. Y pasó porque Dios no está en control, porque Dios al hombre no lo creó para controlarlo. No es un títere. Fue creado junto con los animales, pero le dio el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ya el hombre ahora se le fue de la mano a Dios, porque Dios lo creó lo mismo que nuestros hijos. Cuando nuestros hijos cumplen 30 años, se nos van de las manos. A menos que sean enfermos. Por ejemplo, los niños que son autistas. Y yo conozco pues también un muchacho que ya tiene 40 años, pero tuvo un accidente cuando tenía 6 años y quedó incapacitado mentalmente. Y tiene un rendimiento mental de un niño de 4 años. Estos están bajo el control de los padres. La gente saludable ya no está bajo el control de los padres. Y Dios no es su meta tener de títere al hombre. Hay muchos predicadores que están diciendo que todo lo que pasa en el mundo estaba en el plan de Dios. Es lamentable. No está en el plan de Dios el sufrimiento y el dolor, tal como lo conocemos en el mundo ahora. El dolor y el sufrimiento está en el plan del hombre. Dios al hombre lo que hizo fue que lo graduó del conocimiento del bien y del mal. Es lo mismo, repito, que se hace con el que estudia aeronáutica, que en la universidad, la escuela, le enseñan aviónica. Y le enseñan aeronáutica. Y le enseñan mecánica de avión. Le dan un diploma y una llave. Y ya ellos no están en control del avión. Así es el hombre. Y lo mismo pasa con el manejar y lo mismo pasa con todo. En Gálatas 6:7 allí no dice que Dios es responsable de lo que pasa en el mundo. Gálatas 6:7 dice, lo que el hombre sembrare, eso segará, no lo que Dios sembrare. Gálatas 6:7. El hombre no va a cosechar lo que Dios siembra. El hombre cosecha lo que siembra él, dice Gálatas 6:7. Así que Dios no está en control. Una persona me estaba diciendo, no se mueve nada sin el permiso divino.
Y yo le dije, ¿tú compraste una casa? Sí. ¿Buscaste un permiso con Dios? No. ¿Conoce el narcotraficante que vive en tu esquina? Lo veo de vez en cuando. ¿Tú crees que le busca un permiso con Dios para lo que él hace? ¿Los violadores buscan permiso divino? ¿Por qué dicen entonces que nada se mueve sin el permiso divino? Mucha gente con el caso de Job en la Biblia dice que Satanás le dio permiso a Dios para que tentara y lastimara a Job. Los demonios no están bajo el control de Dios. Si Dios controlara, el mundo no estuviera mal. Si Dios controlara, lo hiciera muy bien. No hubiera crímenes. Dios no está en control. Los crímenes y la injusticia que hay en el mundo, Dios no tiene que saber nada de ella, porque al hombre Dios lo hizo con libre albedrío y eso tiene un costo. Es que el hombre planifique su vida y planifique los resultados. El universo todo es mecánica, el universo trabaja igual que un motor o que una receta de cocina. Que el hombre tiene que sentarse y estudiar. Dios lo que dejó fueron códigos del universo. El que estudia los códigos del universo, con él es que se mueve el universo. Dios al hombre lo creó responsable. Nadie culpe a Dios del mal que pasa. Cuando la gente le va mal, de una vez hace una pregunta. ¿Por qué a mí, Señor? Hubo una mujer que le preguntó a Dios, Señor, ¿por qué a mí? Porque el esposo se mató en un accidente. Hubo una madre que le dice, Señor, ¿qué te pasa conmigo? Le quitó su hijo de 18 años. Yo fui a visitar a esa madre y le pregunté cómo murió su hijo. En un accidente. ¿En qué carretera? Conozco la carretera. ¿A qué velocidad iba? La policía dice que iba a 90. Yo conozco la carretera. Si él hubiera corrido en una carretera que estaba para 55 y corre a 90, todavía no le pasaba nada. Si él hubiera corrido en la carretera 95. Eso pasó en la ciudad de Nueva York. Es una carretera hecha para gran velocidad. Si la policía lo encuentra, le pone un ticket. Pero en la carretera está hecha para gran velocidad. Pero él corrió en un parkway, en una carretera local, en una carretera de 40, que no tiene una ingeniería en el suelo para esa velocidad, y ocurrió en una curva. Y esas leyes entonces determinan. Comenzó a lloviznar, se puso resbaloso. Yo pregunté todo eso para yo saber cómo el muchacho murió. Yo le dije, no involucre a Dios. Cuando te pasan problemas, querido amigo y hermano que me escucha, hay dos fuentes del mal. Dos fuentes del mal. La número uno son nuestras decisiones, no el diablo. No el diablo. Nuestras decisiones. Y el diablo también interviene en el mal, pero él no es el causante de todos los males, sino nosotros. Dios no tiene nada que ver. El árbol del conocimiento del bien y del mal al hombre simplemente le dio la facultad de que el hombre es el que planifica su vida. Dios al hombre lo creó, que Dios no lo manipula, no es un títere. Aun cuando el hombre obedece a Dios, tiene que hacerlo de su propia decisión. Aun cuando el hombre se guía por Dios, no es títere. Dios no quiere títeres. El hombre tiene que preguntarle a sus decisiones todo lo que le pasa. Jehová creó el universo con leyes y hizo leyes para todo. Hay una ley para preparar platos, se llama receta. Si usted está cocinando y se le quema la comida o salió salada, no pregunte a Dios.
ni al diablo. Las naciones que están llenas de hambre y de miseria, no le pregunte a Dios ni al destino, no hay destino. Pregúntele a los agricultores por qué no cultivan la tierra. En la nación que no tiene hospitales, pregúntele al gobierno por qué no hace hospitales. No es Dios. El sufrimiento humano no viene de Dios. Dios no planificó hacer la carretera de ninguna nación para que la gente tenga buen transporte, ni hospitales, ni graduar médico. El árbol del conocimiento del bien y del mal es el libre albedrío y eso tiene un costo. Y es sentarse para planificar la vida y cosechar los resultados. Así que es importante conocer eso. La gente que se salva, la gente que le va bien aquí en la tierra, que tienen lo que necesitan, tienen carros, casas. Esas personas lo tienen porque se sentaron y planificaron. La gente que vive en la calle, que vive en carros viejos, debajo de los puentes, su casa está torcida, se moja. No hay ni destino, tampoco hay trabajo sucio de brujería. Esas cosas todas, todo dependen es de sentarse con responsabilidad y planificar la vida. Le dicen, no, me hizo un trabajo, me hizo un hechizo. O es la voluntad de Dios. Dios sabe. La gente cada vez que pasa algo dice, Dios sabe por qué le pasó. Dios sabe por qué le pasó. Querido, Dios no sabe. Eres tú quien sabe. Cuando te pasan desgracias en la vida, no culpe a Dios. Como la gente dice, Señor, ¿y por qué a mí? Si acaso va a culpar a alguien, pregúntale al diablo. Diablo, ¿por qué a mí? Pero no culpe a Dios. Pues el diablo tampoco viene al mundo para manipularlo como animales. El diablo solamente sugiere que hagamos. No tiene poder, Satanás no tiene poder para convertirnos en animales, que el animal trabaja por instinto y Dios lo maneja por instinto. El animal no puede tomar decisiones, Satanás no puede hacer eso con nosotros y Dios no lo hace. Así que solamente nosotros somos responsables de todo cuanto ocurre. No culpemos a Dios del dolor personal ni universal. Diciendo, Dios sabrá. Dios no sabe. Usted dice, ¿cómo Dios no sabe si Él sabe todo? Y que usted gana con que Él sepa o no sepa. Porque Él no es que va a venir a cocinarle, no va a venir a darle una carrera de la universidad. Millones de personas viven solamente orando, pidiéndole a Dios. ¿Usted sabe qué es una plañidera? La plañidera era una profesión que había hace muchos años en el pasado. Eran mujeres que se les pagaba para que lloraran cuando moría alguien. Plañideras. Y se les pagaba, se les daba un salario para que vinieran a llorar donde había un funeral. Así vive la gente religiosa de plañideras delante de Dios, orando para que Dios le dé todo. Y lo que son plañideras. Jehová ha dejado que la vida se maneje con responsabilidad, sentándose a responder por sus acciones. Jehová lo que quiere es que se le pida dirección. Eso Él da, enseñanza, si se le pide. Pero no convierte en parásito, como están millones de creyentes convertidos en parásitos de Dios. Inútiles, no hacen nada, no toman medida, no tienen planes para su vida, no hacen nada y oran pidiéndole a Dios salud. Hay que pedir salud, pero Dios dejó que la salud se maneje con leyes. ¿Cuáles son las leyes de la salud? Dios las dejó gratuitas. Leyes, es con leyes.
Los animales no se enferman. Usted encuentra millones de personas con diabetes, no hay animales con diabetes. La enfermedad que más personas mata, causante de más muerte en Estados Unidos, son las enfermedades relacionadas con el corazón, cardíaca, número 1. Entre los animales no encontramos esa enfermedad. ¿Por qué? Porque ellos no cometen errores, pero no toman decisiones, sino que por instinto comen lo que deben comer, duermen la cantidad que deben dormir, toman el agua que deben, pero lo hacen y le va bien. El hombre, superior al animal, millones, los cementerios que no dan abasto de enfermedades del corazón, de la diabetes y de otra cosa. Y luego orando como plañidera a Dios que le dé salud. Y no estudian leyes de la fisiología y de la dietética. Y Dios no quiere manejar, por eso cada día, mientras más oran, más miseria, mientras más oran, más enfermos. Porque el universo no se mueve pidiendo a Dios que nos convierta en parásitos, pidiéndole a Dios que nos dé la cosa, porque el árbol del conocimiento del bien y del mal, al hombre le entregó la responsabilidad. Y cuando dice conocimiento del bien y del mal, está diciendo que lo instruyó cómo funciona el bien y cómo funciona el mal. Luego, si nos portamos mal, ahora venimos para que Dios nos haga la cosa. Es una contradicción. Cuando Él cree que tenía que instruirnos para que nosotros nos sentemos y planifiquemos nuestra vida. Pero ahora es todo para delante de Dios, pidiéndole para que Él haga toda la cosa. Como si no nos dio el árbol del conocimiento del mal y nos entregó la rienda. Así que cada día va a tener más pobres y cada día va a tener más enfermos. Porque es con leyes que se prospera en la vida para tener una economía buena y es con leyes que se maneja la salud. Hay 8 remedios naturales que Dios dejó. Se le llaman los 8 médicos. Si lo hace, no tiene que ir al médico y muere de muchos años. Uno de ellos es la luz solar. La otra es la confianza en Dios. El otro es la dietética. Coma con prudencia. No viva orando. Cuide la boca, la cantidad, la calidad, la hora, leyes. Porque Dios al hombre lo dejó que el hombre tiene que obedecer. Los animales no lo hacen, es por instinto. El hombre tiene que sentarse y decidir y pagar las consecuencias. Otro remedio es el descanso. Otro de los 8 remedios naturales es el agua. O sea, usted tiene que ser administrador de su negocio, administrador de su familia. La familia está destruida y la gente orando, las mujeres maltratadas, orando, que Dios le ayude con los maridos. Dios no va a hacer nada. Él tiene que reflexionar y ella tiene que tomar determinaciones. Así que queríamos hablar de las implicaciones del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué es? Y es las responsabilidades. El hombre tiene... El ser humano en la tierra tiene que manejar su vida y tiene que manejarla con responsabilidad y las consecuencias están allí, para bien o para mal. Eso es el árbol del conocimiento del bien y del mal. La graduación de las riendas de la vida. Pensar para actuar. Porque si no lo piensa, puede que lo lamente, porque Dios nos ha creado que son administradores. Eso es en todo, en la familia, en la economía, en la salud, en la política y en todo. Que Dios le bendiga.